En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora en compañía de nuestro amigo el profesor Damián Jakubowicz. ¿Cómo te va, Damián? Muy buenos días. Buen día, Norberto. ¿Cómo estás vos? Pero muy bien, muy bien. Geopolítica de Israel. Venimos a continuar lo que comenzaste a desarrollar el domingo pasado, ¿no? Sí, es una especie de segunda parte, ¿no? Claro. Sí, decime. El título que habías consignado para hoy era Geopolítica de Israel, las relaciones con Estados Unidos, China y el acuerdo nuclear con Irán. Sí, exactamente. Sí. Bien. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, por ahí algunos conceptos que estuvimos volcando el programa último, pero repetimos a la gente de que para analizar la situación geopolítica de Israel, ¿sí? No está bueno pensarlo en términos de buenos o malos y pensar que los buenos están de un lado y que los otros son los malos. No hay lugar para ese análisis a nivel geopolítico, porque si no se cae como una especie de análisis simplista de un problema que tiene una complejitud que es enorme, digamos. Y también otra cosa que es importante entender y para recordarle a la gente, que los problemas, digamos, gran parte de los problemas con Israel en Medio Oriente arrancan cuando en 1948 la ONU, o sea, en ese entonces no era la ONU, pero digamos la Organización de las Naciones Unidas, con Gran Bretaña a la cabeza, por distintas razones decide unilateralmente, para algunos devolverle la tierra a los israelitas, para otro, digamos, insertarlos ahí de manera autoritaria, según el análisis. Pero la realidad es que Israel, entonces, habíamos dicho, con toda la occidentalización que había tenido después de la diáspora, concentrándose principalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, de repente es insertado unilateralmente en lo que era el territorio en ese entonces palestino, porque recordamos que cuando Gran Bretaña decide crear el Estado de Israel, se desplazan a todos los palestinos que ellos también vivían milenariamente en esas tierras, ¿sí? No es por nada que a partir de 1948, cuando empiezan las primeras guerras por los conflictos, los árabes llaman esto la Nakba. La Nakba significa la catástrofe. Entonces, después de 1948 empieza toda una serie de guerras. Está la primera guerra árabe-israelí del 48, después está la guerra de los 6 días, que está comandada por el egipcio Nasser en 1967, después está la guerra de Yom Kippur, o la guerra del Ramadán, o la guerra de octubre, que es en el 73. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque para analizar geopolíticamente es necesario entender que Israel vive en un estado de guerra permanente, ¿sí? Lo repito, no es que uno ni está justificando, ni está a favor ni en contra, uno lo que hace es describir. Y a esto ahora le agregamos el conflicto palestino, que también es un conflicto ahora ya muy antiguo, de muchos años y decenios, ¿sí? Donde justamente, esto ya lo decíamos, si uno escucha las justificaciones del lado del palestino son totalmente válidas y la del lado de Israel es totalmente válido también. Lo que uno sí tiene que notar es que es una guerra totalmente asimétrica. Eso no hay discusión ahí. Israel, potencia mundial a nivel militar, Palestina debe ser uno de los países menos armados del mundo. Para decir una cosa, es todavía más despareja que la guerra de Malvinas entre Argentina e Inglaterra, que no es poco decir. Y finalmente, también es muy importante para aquellos que les interese analizar y profundizar lo que es la geopolítica del Medio Oriente y todo lo que son los problemas, ¿sí? Que no se habla mucho de lo que hay detrás de todos los conflictos geopolíticos en Medio Oriente con Israel, que es el tema del agua, ¿sí? El problema del agua ocupa un lugar cada vez más importante en el escenario de Medio Oriente, y la preocupación y todos los conflictos que hay alrededor del tema del agua responde a dos problemáticas mayores que se comparten por todos los conjuntos de los países de la región de Medio Oriente. Una es, como son poblaciones o de origen semita, o musulmanes, o judaicas, la demografía es de un crecimiento
que no tienen muchas comparaciones en el mundo. Y a esto se le agrega la insuficiencia en lo que son las tierras cultivables para asegurar la alimentación de esta población. Si uno piensa en Medio Oriente, imagina un clima árido. Entonces, imagínense, la problemática del agua representa estas dos características: un clima árido y desértico que hace del agua un recurso raro, y encima de todo esto, en medio de este problema, hay una delimitación muy conflictiva y muy polémica de la frontera entre los estados. Por eso, gran parte de los problemas que hay en Medio Oriente están relacionados con el agua, con el río Jordán, que es donde Israel saca la mayor aprovisionamiento de agua y que está en conflicto contra Jordania, con Palestina, etcétera. Esto lo decimos para que la gente, si le interesa, profundice, porque en una columna de 10, 15 minutos es complicado. Nosotros lo que hacemos es dar pincelazos. Claro, más vale, sí, sí. Y ahora sí, nos metemos entonces con las relaciones de Israel con los Estados Unidos después de haber hecho este breve pantallazo, ¿sí? Y esto lo habíamos dicho la vez pasada, para Israel y para el lobby sionista, que se encuentra principalmente en Estados Unidos y Inglaterra, y que también habíamos dicho que es difícil etiquetear a un grupo determinado con lobby sionista. Habíamos dicho que la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos había marcado fuertemente al actual gobierno israelí y al lobby sionista en general, porque nunca en la historia diplomática entre ambos países las relaciones habían estado tan tensas o tan frías, como se dice en la jerga de las embajadas. El único antecedente que había habido de enfriamiento fue cuando había terminado la Primera Guerra del Golfo en los años 90. Estados Unidos había sancionado a Israel con un congelamiento de los montos de los beneficios o de las inversiones o de las transferencias económicas que le hace Estados Unidos a Israel por el tema del armamento. Estados Unidos, para obligar a Israel a sentarse en la mesa de negociaciones, había hecho como una especie de congelamiento de la ayuda militar. Salvo esto, sí, nunca las relaciones entre Estados Unidos e Israel habían estado, como dijimos, tan tensas. Sí, sí. Ahora, perdón, sí, ahora esta relación tensa fue por un cambio de estrategia de parte de Obama y el sector que representa, o fue una debilidad que aprovechó el otro sector dominante en Estados Unidos para ridiculizar a Obama ante la opinión pública y lograr los objetivos que ellos siempre persiguen, que es la invasión para hacerse de los recursos. Sí, la pregunta es buena y la respuesta es difícil, porque uno lo que puede analizar son los hechos, y después uno no está, como decimos siempre, en la conciencia del presidente de Estados Unidos para saber cuál es el motor interno que lo lleva a actuar así. Lo que uno sí podía imaginar es que uno de los grandes desafíos que se había planteado Barack Obama, con toda la esperanza que había encendido en 2008, era poder solucionar de una vez por todas el conflicto israelo-palestino, que así como Afganistán es el cementerio de las potencias, el conflicto israelo-palestino es el cementerio de las grandes ambiciones diplomáticas de los presidentes estadounidenses. Y en ese sentido, Obama había tenido declaraciones que para el gobierno israelí habían sido muy fuertes. Por ejemplo, le había dicho que Israel tenía que volver a sus fronteras del 67, lo cual era como decir de alguna manera que todo lo que había colonizado Israel después del 67 era totalmente inaceptable. Claro. Después hay una realidad también: Obama es demócrata y la mayoría del lobby sionista, la mayoría, no digo todo el lobby sionista, se encuentra concentrado en las manos de republicanos, y encima Obama no tiene una tendencia belicista como su antecesor Bush, lo cual hace que el complejo militar, en donde el lobby sionista tiene importantes... O sea, será menos belicista, pero... Mucho, sí, tal cual, sí, correcto, muy cierto, pero en este menos belicismo, sí, se ahorran millones de vidas, claro, porque no decidir que Estados Unidos no mande sus tropas a tierra en Irak, o no se meta a bombardear Siria impunemente, sí la está bombardeando, pero no diga, bueno, vamos a agarrar Siria, vamos a agarrar Irak. Se han evitado una masacre de las cuales Estados Unidos nos tenía acostumbrado
acá. Pero en este estado de tensión, volvamos a las relaciones de Israel con Estados Unidos, parecería que la estrategia israelí es decir, bueno, como lo habíamos dicho la otra vez, Obama es un error de la Matrix, vamos a esperar a que se vaya el error de la Matrix y vuelva o un demócrata, que puede ser Hillary Clinton o otra persona, o un republicano, pero en cualquiera de las dos maneras vamos a estar mucho mejor parados con el gobierno estadounidense de lo que estamos ahora, dice, es como sería la estrategia israelí. Entonces el objetivo de ahora sería congelar lo más posible cualquier tipo de decisión. Pero también es importante esto, que este tema de la llegada de Obama al poder ha empujado por primera vez a Israel desde mucho tiempo y decir, bueno, ¿qué pasa si un día nosotros rompemos nuestras relaciones con Estados Unidos? Porque la realidad es que Israel en Medio Oriente está muy aislado, ¿sí? Está solo en medio de todos los países de Medio Oriente que de alguna manera se la tienen junada. Y acá hay que hacer un pequeño paréntesis para recordar a la gente que cuando en 2012, ¿sí?, se producen las primeras elecciones democráticas en Egipto en 5000 años y gana Mohamed Morsi de los hermanos musulmanes, un gobierno que no era para nada pro-israelí como lo venía haciendo el gobierno de Mubarak, que era uno de los pactos para que las fuerzas militares egipcias sigan recibiendo una de las mayores ayudas en armamento que se dan en el mundo, que es lo que le da Estados Unidos a Egipto, y por eso se ha formado una casta militar en Egipto que hace que decidan más o menos el país, ¿sí? Uno de los acuerdos que siempre hubo es que las relaciones con Israel tenían que estar correctas. Cuando gana Mohamed Morsi y se empieza a enfrentar a Mohamed Morsi y los hermanos musulmanes, que se empieza a enfrentar a la cúpula militar egipcia y empieza a declarar una postura a nivel de relaciones internacionales para nada favorables a Israel se le produce un problemón, ¿sí? Un problemón porque se ve todavía más aislado, y Egipto, digamos, que estaba ahí comprado con, llamémosle, armamento dólares, ¿sí?, la cúpula egipcia, Israel se ve aislado, y el golpe de Estado que se le hace a Mohamed Morsi, en donde los gobiernos latinoamericanos, esto lo digo en todos los programas, han tenido muy poca participación comunicacional en declarar lo abyecto que ha sido el golpe de Estado que se ha hecho en Egipto, y acá incluyo casi todos los países de la región salvo Venezuela, ¿sí? Sí, sí. Porque se ha producido, y la comunidad internacional, en la cual están incluidos todos los países latinoamericanos, han hecho la vista gorda delante de un genocidio que se ha hecho con los hermanos musulmanes en Egipto. Pero bueno, cuando en 2013 se vuelve a poner Egipto en orden, entre comillas, para Estados Unidos en Israel, a Israel se le produce un nuevo alivio geopolítico porque vuelve a tener un aliado, que es ahora con el presidente Sisi, que gobierna Egipto, que vuelve toda la normalidad. Egipto vuelve a recibir armamento y financiamiento de parte de Estados Unidos, y las relaciones con Israel siguen siendo correctas. Eso más o menos el panorama con las relaciones de Estados Unidos y Israel, Estados Unidos, una alianza muy importante para los dos. En estos momentos hay tensiones, se va a dejar pasar. Se trata de que para Israel se trata de que Obama se vaya del poder y vea qué pasa con los presidentes que llegan, pero en medio de todo esto, uno de los grandes objetivos de Barack Obama es cerrar el acuerdo con Irán, ¿sí? Irán es una especie de Cuba que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, ha sido el enemigo jurado de Estados Unidos y de Israel durante ya casi desde que se produce la Revolución Islámica en 1979. Irán ha estado trabajando para conseguir o enriquecer el uranio, que recordemos a la gente que las bombas nucleares se producen con el enriquecimiento del uranio. Sí. Si uno enriquece el uranio, pongámosle del 1 al 10, estoy hablando así para explicar, si uno enriquece el uranio, pongámosle hasta 3 o 4, puede utilizar ese uranio
para la electricidad, para todo lo que es lo civil, que es lo que están haciendo algunos países como Argentina. Pero si uno ya sabe enriquecer uranio hasta 4, 5, y lo puede llegar a enriquecer hasta 10, el paso a la bomba nuclear es muy cortito. Y hoy en día Irán tiene muchísimas centrales donde se está produciendo el enriquecimiento de uranio. Entonces, una de las grandes negociaciones que está habiendo entre Estados Unidos e Irán es que Irán reduzca su capacidad de enriquecimiento de uranio. Y ahí está la discusión, porque también Irán utiliza ese uranio para poder alimentar sus centrales nucleares civiles. Entonces, la gran negociación que hay es cuántas centrales nucleares o cuántos reactores está dispuesto a apagar Irán para poder, digamos, ser ya perdonado por la comunidad internacional y sobre todo por los Estados Unidos, y para que le levanten el bloqueo. Esto a Israel no le causa ninguna gracia, el acercamiento de Irán y Estados Unidos, una porque Irán ha sido un país, y ahora sí, si uno lo analiza con ojos de la sociedad israelí, Irán ha sido el gran enemigo de Israel junto con Palestina en los últimos años. Uno recuerda las declaraciones muy polémicas que había hecho el antiguo presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, respecto a que el genocidio era, que la Shoah era un invento de la historia, y que también llamando a todos los países árabes a destruir Israel. Israel, pese a ser un país, Irán, pese a ser un país chiita, y Palestina con la OLP, la Organización de la Liberación Palestina, pese a ser una guerrilla sunita, Irán había financiado muchas veces la guerrilla palestina. Entonces, como que a Israel, y sobre todo al gobierno de la ultraderecha que está gobernando Israel y que tiene claramente una vertiente belicista, que haya paz en la región, ¿sí?, no le cierra mucho. Por eso el tema del acercamiento con Estados Unidos, entre Irán y Estados Unidos, que es el gran desafío de Obama después de haber logrado lo que logró en Cuba, a Israel lo tiene en vilo, y por eso Netanyahu viajó recientemente a Estados Unidos para alertar al Congreso de que la firma del Tratado de Paz, el llegar a un acuerdo con Irán, entre Irán y Estados Unidos, sería uno de los mayores errores geopolíticos de la historia de Estados Unidos. Pero, sí, recordemos que no está solamente Estados Unidos, pero ¿cuál es la importancia de Irán en la región? Irán es una potencia regional, y Irán tiene mano sobre justamente todos los conflictos en la región. Tiene mano sobre Siria, tiene mano sobre Irak, tiene mano en el Líbano con el apoyo al Hezbollah. Es un actor muy importante. Entonces Estados Unidos dice, bueno, si nosotros queremos pacificar la región, no podemos dejar, hasta que no estemos en buenos términos con Irán, esa región no va a estar nunca pacificada, porque Irán es la potencia chiita y un 20-30% de la región también es chiita. Entonces Estados Unidos, Obama parece haber entendido que para estar en relaciones correctas con Medio Oriente necesita estar bien con Irán, y a esto le agregamos el problema y el distanciamiento ahora que Estados Unidos se perfila como un país autosuficiente a nivel energético y ya no depende tanto del petróleo de Arabia Saudita, el enemigo jurado también de Irán, ¿sí? Entonces, ahora que las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos tampoco están atravesando su mejor momento, esto lo habíamos dicho varias veces, Estados Unidos, el bloqueo a Cuba, una de las razones por las cuales el bloqueo a Cuba era inaceptable es porque países realmente dictatoriales y vejadores de los derechos humanos como Arabia Saudita tenían las mejores relaciones con todo Occidente. Entonces también este pacto, ahora se encuentran intereses comunes entre Israel y Arabia Saudita, porque las relaciones y el acercamiento entre Irán y Estados Unidos tampoco favorecen al eje de Arabia Saudita, y ahí Israel es donde encuentra finalmente un aliado impensado. Finalmente, las relaciones entre Israel y China. Las relaciones entre Israel y China no empiezan Israel ha sido uno de los primeros países que ha reconocido a la República Popular de China, ¿sí? Recién las relaciones se establecieron en 1992, y lo que es importante para decir es que está habiendo mucha transferencia tecnológica
¿sí?, entre Israel y China. Una transferencia tecnológica militar que está causando mucho revuelo en la sociedad israelí, como causa revuelo en todas las sociedades que intercambian con China, que es, bueno, le vendemos los helicópteros, pero además, pero los chinos dicen, sí, ustedes nos venden los helicópteros, pero también nos enseñan a hacerlo. Sure. Antes los países occidentales podían decir, bueno, no les enseñamos, total no tienen quien se los dé, pero ahora sí se ha producido una especie de plurioferta en el mundo respecto al armamento de la tecnología, y los países, si quieren vender, ahora tienen que hacer el transfer tecnológico, y ese transfer tecnológico es lo que está generando mucho ruido en la sociedad israelí, en las relaciones con China. Las relaciones con China, además, para Israel son muy importantes porque justamente China, recordemos, es uno de los países que participa en el Consejo de la ONU, el Consejo de Defensa de la ONU. Recordemos que esto también es un anacronismo de la historia, porque la ONU habla de derechos humanos, de democracia y de participación, pero el derecho a la guerra y a la paz en el mundo lo deciden 5 países, ¿sí? Lo más absurdo que en el mundo: Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y China está dentro de ese G5 que lo llaman, y China y Rusia, pero China en este caso, que es lo que nos interesa, son los que han vetado la intervención constante a Siria. Entonces, son los que deciden también los acuerdos con Irán y todo el acuerdo nuclear. Entonces a Israel le interesa muchísimo estar en buenas relaciones con un actor tan importante en la región. China tiene buenas relaciones casi con todos los enemigos de Israel, tiene buenas relaciones con Siria, tiene buenas relaciones, digo, no tiene malas relaciones con Siria, con Irak, con Irán. Entonces, en la geoestrategia israelí, China es muy importante, y si a eso le sumamos el poderío económico que está teniendo China actualmente, ¿sí?, el interés que despierta China en Israel es fundamental, es geopolíticamente fundamental por varias razones. Por esto de poder salir alguna vez de la dependencia estadounidense, por todos los por todo lo que maneja geopolíticamente en la región del Medio Oriente China, por la potencia mundial en la cual se está transformando China. Después, por supuesto, uno puede ver las últimas revueltas que hubo en Hong Kong, y eso lo preguntaba un oyente, cuáles son las relaciones, los intereses que tiene el lobby sionista en Hong Kong. Hong Kong es un territorio, digamos, de ultramar chino, pongámosle así, como que es independiente, es como una independencia china, un poquito, una especie de Puerto Rico chino. Sí. Entonces ha habido revueltas, entonces como cualquier país, ¿sí?, y el lobby sionista, recordemos que el lobby sionista tiene su anclaje en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Cualquier país, cualquier región que se rebele o que esté en tensión con tu mayor enemigo, vos tenés interés a tener la mayor cantidad de fichas posible ahí. Además, el sistema financiero de Hong Kong es muy importante, y el sistema financiero del cual participa el lobby sionista también es muy importante. Bien ahí. Querido Damián Jakubowicz, excelente la columna del día de hoy, como de costumbre. Te estamos encontrando el próximo domingo. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Fuerte abrazo para todos, y que aprovechen este fin de semana soleado que nos tocó. Bien. Y feliz día para todas las mujeres. Muchas gracias, querido amigo. Saludos. Fue Damián Jakubowicz con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Música, y ya regresamos.